unidad 2, cinemática de traslación. Los temas que vamos a tratar en esta ocasión son la introducción, por supuesto, a la unidad, lo que es la mecánica, la cinemática, la dinámica, los conceptos de reposo y movimiento, marco o sistema de referencia, su definición, el concepto de partícula, lo que es el movimiento en una dimensión, y luego vamos con las descripciones de lo que es las definiciones de posición, desplazamiento, trayectoria, distancia recorrida, la velocidad media y velocidad instantánea, la rapidez media y la rapidez instantánea, la aceleración media y la aceleración instantánea. Les parecerá impresionante, pero con la contribución de todos y poniendo en juego todo lo que ustedes conocen al respecto de sus estudios anteriores, pues ya verán cómo fluyen rápidamente los temas. Y fíjense que yo utilicé una de las palabras que son empleadas en esta unidad y que también la usamos en el lenguaje cotidiano. Les dije rápidamente. Cuando hablamos de la física, pues lógicamente es tan amplio que se hacen divisiones. Así la física se divide en lo que es mecánica. En este caso nos vamos a referir a la mecánica clásica, una de las ramas de la física. En la mecánica lo que ella interesa son esas interacciones entre la fuerza, la materia y el movimiento. Una trilogía que a nosotros nos va a ocupar prácticamente todo el curso. Y dentro de la mecánica, que es la que estudia esas interrelaciones entre la fuerza, el movimiento y la materia, pues hay una división. Y esta división de la mecánica es para los propósitos de nuestro curso. Aquí tenemos a la mecánica clásica, una de las ramas de la física, les decía. Para los propósitos nuestros, la mecánica subdivide en lo que es la cinemática y la dinámica. Para nuestros fines, estamos bien hasta aquí. ¿A qué se refiere brevemente cada una de ellas? Cada una de estas ramas. Este término viene del griego y significa cambio de lugar, significa algo así como movimiento. Y efectivamente, vamos a comenzar por el título de nuestra unidad. Cinemática es una parte de la mecánica y que se ocupa de qué. A la cinemática, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa la descripción del movimiento de los cuerpos. No será lo más formal, pero a mí me gusta decir, la cinemática lo que hace es contar el punto. ¿Y cuánto tiempo le va a tomar a este objeto? Y
hasta dónde va a llegar este objeto. Y este objeto, ¿cuánto tiempo es que estuvo cambiándose de un lugar para otro? ¿Y cómo lo hizo? Solo contar el cuento, describir. Eso es lo que hace la cinemática. Ahí vamos a tener una unidad en donde nos van a interesar otras cosas. Y este movimiento, ¿cómo lo modifico? ¿Y por qué se produce este y no otra forma de movimiento? ¿Y por qué no se detiene? ¿Y cómo hacemos para detenerlo? Allí ya son causas, ya son razones. Yo a veces digo, es buscar a los agentes causantes de. Eso es la verdad. Nosotros estamos ahorita en eso. Y fíjense que a veces uno, en la definición, empieza a meter palabras que a su vez necesitan describirse. Empieza uno a meter palabras que a su vez requiere que se amplíen. Y en esas van a surgir otras palabras y así se va encadenando. En un concepto uno siempre tiene que ir buscando aquellas palabras claves, aquellas que amerita que sean a su vez definidas. Y así nosotros podemos muy bien comenzar haciéndonos una serie de preguntas. En esta serie de preguntas es que vamos nosotros hilvanando, hilando términos, tratando en la medida de lo posible de traer a nuestra mente, de responder con ejemplos de cosas que vivimos, que están a nuestro alrededor, vemos, vamos. Eso es lo bonito, cuando nosotros en las ciencias le vemos la aplicabilidad, en el caso específico de la física, con las cosas que están a nuestro alcance, que vemos con nuestro entorno, con nuestro mundo. Así las cosas, entonces, tenemos a la cinemática, esta palabrita, como aquella parte de la mecánica, una de las física, que trata sobre la descripción del movimiento de los cuerpos. Pero aquí ya está, les decía, una palabrita que me dice nuestra atención. ¿Y qué es esto? ¿Y a cuáles cuerpos nos estamos refiriendo? ¿Y cómo hace esto? ¿Lo puedo aplicar a un vehículo? ¿Lo puedo aplicar a una persona? Pero si son tan diferentes, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos entonces a comenzar a plantearnos una serie de preguntas. Esas preguntas, van a ver qué interesante, ustedes me van a ayudar muchísimo. Van a permitir irnos hilvanando un concepto. Así que entonces, como ya tenemos lo que será el propósito de nuestra sesión, en área del espacio y vamos a comenzar a plantearnos las preguntas del caso.
La primera es esta. Y para el caso de la física, ahorita que ya hablando de la cinemática, decíamos, describe el movimiento de los cuerpos. En física, en cinemática, ¿qué significa esto específicamente de movimiento? Pues hay varias formas de describirlo, hay varias formas de definirlo. Yo he elegido por ahí unas que me parecieron bien interesantes. No están en orden de importancia. Decimos que el movimiento se considera que es el cambio de posición del lugar que experimenta un cuerpo esta es una. Y fíjense que luego notarán ustedes por qué la he traído acá. En física se considera que el movimiento es el cambio de posición o el cambio de lugar que experimenta un cuerpo, un objeto, con respecto a un punto de referencia en un tiempo determinado. Esto tiene un par de palabritas por ahí que posteriormente veremos. Tienen una definicióncita por ahí formal. Estamos hablando de cambiar de posición. Estamos hablando de cambiar de lugar. Estamos hablando de no quedarse en el mismo sitio. Pero ¿quién dice que se cambió de lugar? Y esto de estar ubicado en un sitio y después estar en otro sitio, tiene que haber alguna referencia. Tiene que decirse, ¿y cómo sabe el lugar donde estaba? Pues? ¿Y cómo sabe que ya no ocupa el mismo lugar? Parece otro término clave. Un punto de referencia. Y algo que es tan importante en la descripción del movimiento, el tiempo. Por eso es que aparece aquí hablar de indicándose de que eso del movimiento en física es un cambio de lugar, es un cambio de sitio en relación a un punto de referencia y en un tiempo determinado. Hay otras definiciones. Decimos que un cuerpo está en movimiento si su posición, y se repite el término posición, con respecto a un observador, está cambiando con el tiempo. Como aquí dice de que la posición está cambiando con el tiempo y con respecto a un observador, quiere decir que esto del movimiento, esto de cambiar de posición, ¿es esto relativo? Es decir, ¿depende del observador? Sí.
puede decir, está cambiando de lugar y yo estoy aquí en este sitio y lo estoy viendo. Otro dice, yo también lo estoy viendo, pero yo estoy allá, ¿ve? Y yo no veo que esté cambiando de sitio. Entonces, depende el movimiento relativo. Por eso es tan importante decir desde dónde se está haciendo la observación y en consecuencia la descripción de ese cambio del lugar con el tiempo, o sea, del movimiento del objeto. Dice que también el movimiento es el cambio de lugar o el cambio de posición en un cuerpo en el espacio. ¿Y qué tal si no hay un cambio de posición? Decimos, desde este punto de vista, ese es el punto de referencia, desde este punto de vista, yo no observo, no se ve que está cambiando de lugar. No hay forma de indicar que con el tiempo está cambiando su ubicación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este movimiento, decimos, está en reposo. Como esto de la referencia, de dónde esté el observador, etcétera, requiere que también se indique algo. Cuando hablamos de esa referencia, decimos un punto de referencia, un marco de referencia, y el término marco de referencia aparece en una serie de situaciones que no necesariamente son la física, solo que en física tiene pues ya un porqué y para qué. Cuando hablamos de un sistema de referencia o marco de referencia, estamos hablando de algo material, no estamos hablando de algo abstracto. Estamos hablando de, en la práctica, un objeto o un conjunto de objetos. Si es un conjunto de objetos, entonces las posiciones que van a tener unos con relación a los otros tienen que estar cambiando. Es un objeto no tema. Le decía la práctica, son cosas tangibles. Vamos a tener, por ejemplo, la tierra. Vamos a tener, por ejemplo, una mesa. Yo digo, desde aquí se va a describir lo que está pasando. Algo tangible, un objeto. Desde un conjunto de objetos que consideramos que ellos están fijos, que ellos no están cambiándose de lugar. Y además de eso vamos a establecerle convenios. Vamos a completar todo y vamos a colocar un sistema de leyes determinados. Y vamos a establecer además signos
vamos a asignar, vamos a decir, a lo largo del eje X. Por ejemplo, hacia, en este caso, mi derecha. Vamos a ponerle a todo así. No, sería el signo vertical desde el suelo y hacia el techo. Esto va a ser positivo. Desde la superficie de la mesa y para abajo, que va a ser negativo. Desde la superficie de la mesa y hacia el techo, positivo. Entonces, cuando hablamos de la definición de movimiento, pues requerimos ubicarlo. Y esa ubicación va a ser en relación a un objeto, a un conjunto de objetos. Y en ese caso, y vamos a establecer también lo que se refiere signos para indicar que a conveniencia, pues vamos a hacer positivo, vamos a hacer negativo. Y todo esto último, pues por el hecho de que nosotros en cinemática trabajamos con magnitudes peculiares. Ahora vamos con este sistema o marco de referencia. Su fin es ayudarnos a establecer. Él nos permite establecer todas aquellas otras magnitudes asociadas con la localización, con la ubicación de los cuerpos y además de ello con su correspondiente tamaño. Es este sistema o marco de referencia, un punto físico, algo tangible, pues, no es una descripción. Ahora, lo que se mueve, un objeto, decimos, no nos interesan a nosotros las dimensiones físicas, no nos interesa la naturaleza de veamos. Aquí tenemos yo digo, yo soy la observadora y me voy a colocar aquí en esta esquina de esta mesa para describir el movimiento. Y entonces vengo y aquí pongo un sistema de ejes coordenados y establezco signos. Lo que se mueva desde esta esquina para acá va a ser considerado positivo. Entonces viene este carrito, está aquí, después cambia de sitio y se va para acá. Luego sigue cambiando de sitio, está aquí, se está moviendo. Aquí hay movimiento, porque él está cambiando de lugar, no está siempre en el mismo sitio. Pero la cosa es que este objeto, yo tendría un par de problemitas, miren. Voy a decir cuando indique dónde está, miren la longitud que tiene. ¿Me voy a referir a la parte de atrás o me voy a referir a la parte de adelante? ¿O me voy a referir aquí como a la mitad? Bueno, me voy a facilitar las cosas. De este objeto no me interesa sus dimensiones físicas, su longitud,
que no me interesa esta otra dimensión ni esta otra. Tampoco me interesa que las rueditas van dando vueltas mientras él se va moviendo. Entonces lo voy a ir haciendo cada vez más pequeñito, pequeñito, pequeñito. No me interesa su tamaño, no me interesa, o sea, sus dimensiones físicas. No me interesa la forma, no me interesa que unas partes van dando vueltas mientras él se va moviendo de forma. No, todo eso lo voy a ir reduciendo, 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 hasta dejar este objeto hecho un puntito. Y un punto, pues, ahí no hay dimensiones físicas, ahí no hay cambio de forma. Entonces he reducido este objeto y todo lo que me pudiera complicar la descripción a un punto, como le llamo a ese punto en donde se desprecian, en donde no importan ciertas características del cuerpo en sí. A eso se le llama partícula. Entonces nosotros, cuando hablamos de un cuerpo, lo reducimos a una partícula, o sea, a un punto material. Y ahí sí vean, todo lo otro pues va a carecer no va a tener mayor incidencia en mi descripción. Así que cuando nos referimos al movimiento, nosotros pues así lo mismo vamos a indicar una persona, un avión, un vehículo, algo sumamente grande, una cosa chiquitita, lo estamos reduciendo a un punto material, a una partícula. Y vamos ahora con esto de la posición y su cambio. Pero antes veamos que tengo que comenzar subiendo las graditas así, de poquito a poquito. Nosotros vamos a comenzar con un movimiento en donde se realiza en una sola dirección. Dirección horizontal, muy bien. Por ejemplo, sobre esta mesa. Dirección horizontal. Y un caminito. Y entonces el objeto puede caminar aquí, una sola dirección. Puede aquí moverse una sola dirección. Por otra parte, el objeto, las diferentes partes del cuerpo, todas están experimentando exactamente lo mismo a lo largo de ese caminito que es en una sola dirección. De aquí que nosotros vamos a trabajar con la cinemática rectilínea, en principio. Así que va a ser un movimiento a lo largo de una sola dirección, a lo largo de una línea, a lo largo de un eje, el eje X, por ejemplo, el eje Y. Y así las cosas, comenzamos con la descripción de aquellas magnitudes que nos van a ayudar a describir formalmente y con las ecuaciones A y B. Y comenzamos con lo que es el vector posición. O la posición de un cuerpo. De una partícula. Como
Como nosotros vamos en la vía de movimientos en una sola dirección, el vector de posición, por ejemplo, le podemos indicar de esta forma. Pudiera ser el movimiento en la dirección vertical. Si es un movimiento en una dirección horizontal, con el vertical, pero solo en una dirección. Así que entonces venimos nosotros y tenemos a la trayectoria por donde se va a mover el cuerpo. Aquí está el origen de nuestro sistema de referencia. Que vamos a poner aquí. Y esto pues está graduado. Aquí digamos 5, 10, 15, 20, 5, 10. Carretera. Y que en un tiempo T1, nuestro objeto, nuestra partícula A, está aquí. El observador la ve en este. Entonces, ¿cómo vamos a indicar su posición? La posición es un vector que va desde el origen hasta el punto donde está el objeto. Del origen a donde está el objeto. Está aquí, por ejemplo, y esto ocurre en el tiempo. Del origen al punto. ¿A cuántos metros de origen está? Está a 10 metros. Si nosotros decimos que todo lo que va para acá es positivo, así que entonces aquí estaríamos hablando. Si queremos, estamos viendo a la cuestión vectorial, estaríamos hablando de 10 positivo. Esto es el vector posición en el tiempo aquí. Pero como el movimiento se trata de no mantenerse en el mismo sitio, de repente en el tiempo 2 observamos que el objeto ya está aquí. Del origen al punto, ese es el vector posición. Del origen al punto. ¿Bien? Ese es el vector posición. La posición es un vector. Aquí le vamos a poner X del tiempo. Vector que va vector que se orienta del origen del sistema al sistema de coordenadas, desde donde usted observador. Ahora bien, aquí a media tiempo. Y el objeto cambió de posición,
cambió de ubicación, su localización ha cambiado. Entonces hay otra magnitud asociada con el cambio de posición. Y esa magnitud asociada con el cambio de posición, aquí le vamos a poner A de posición. Ahora vamos a hablar del vector desplazamiento. Este es el que nos indica el cambio de posición. ¿Cómo lo vamos a representar? Si seguimos conservando este mismo esquema, se mueve a lo largo del eje X de una recta horizontal. Vector desplazamiento, vamos a poner delta, porque ese es el símbolo que usamos para indicar el cambio de posición. Si fuera a lo largo de la recta vertical, entonces sería la letra Y la que utilizaríamos y pondríamos delta, yendo en una sola dirección. Y como cambio, entonces el desplazamiento es igual a la posición final menos la inicial. La del punto 2 menos la del punto 1. ¿Y cómo vamos a dibujar ese vector desplazamiento? Ese vector desplazamiento lo vamos a dibujar del punto 1 al punto 2. Aquí ven. El vector desplazamiento, este es el que nos indica el cambio de posición. Es un vector, ¿listo?, que va desde el punto inicial al punto final, del punto 1 al punto 2. A veces ponemos así de x2 menos x1, hay otras veces donde se pone, en vez de 2 se pone la letra F, F de final, y en vez de 1 se pone I de inicial. Si estos son metros, entonces la magnitud del desplazamiento también se va a medir en metros. Veamos. Al inicio estaba a 10 metros de medida. En el tiempo 2 estaba a 20 metros de medida. ¿Cuánto se ha desplazado? Se ha desplazado de 10 a 20, 10 metros. O sea, en nuestro caso, x2 vale 20
X1 vale 10, 20 menos 10, 10. Ese positivo indica que va para la. El desplazamiento, supóngase que en el tiempo 1 esté aquí en 25, que en el tiempo 2 esté como 10, entonces el desplazamiento podrá tener signo positivo, signo negativo, indicando que hay un alejamiento o que ha habido un acercamiento. Por eso es tan importante que en el centro de Cordero estamos trabajando con cantidades que son vectoriales y que entonces eso nos da un símbolo de. Cuando el objeto cambiaba de ubicación, cambiaba de sitio, cambiaba de lugar. De punto a punto, él iba siguiendo su propio camino. Es decir, hay una trayectoria recorrida. La trayectoria es ese conjunto de puntos que marcan el camino seguido por el objeto. Hablamos aquí del camino seguido. Y aquí voy a usar otra palabrita que también empleamos por la partícula o por el móvil. Se está moviendo. Cuando el cuerpo está cambiando de ubicación, entonces el conjunto de todas las posiciones seguidas por el móvil, eso se llama trayectoria. Así que, por ejemplo, para ir desde A hasta B, el objeto pudo haber hecho cosas como esta, pudo haber hecho aquí, pudo haber ido aquí y terminó este. Entonces él iba haciendo de punto a punto, él iba haciendo eso. Y logró su cometido, llegar de A hasta B. A este camino seguido, a eso es a lo que le llamamos trayectoria. Ahora, la longitud de la trayectoria, eso recibe un nombre. Aquí hablamos de la distancia recorrida. Esta es la longitud del camino o de la trayectoria seguida. Y esto no es perfecto. Estas son las sucesivas posiciones ocupadas por el objeto cuando él inicia su movimiento en A y lo va a terminar en B. Y si agarramos una cinta métrica y comenzamos a medir aquí, metro por metro, centímetro a centímetro, la longitud de este camino, entonces vamos a tener la distancia recorrida. Igual que el desplazamiento se va a expresar en metros.
pero el desplazamiento tiene dirección, mientras que la distancia recorrida es un número. ¿Podrán ser coincidentes? Sí, podrán ser coincidentes, pero una cosa es vector y otra es escalar. La magnitud del desplazamiento podrá coincidir con la distancia recorrida. No tiene por qué necesariamente, obligadamente, siempre ser diferentes. Sin embargo, no perder de vista. La distancia es la longitud de la trayectoria seguida por el objeto. Mientras que el desplazamiento va del punto inicial al punto final. Damos un ejemplo. Aquí está el origen del sistema de referencia. Aquí. Entonces, esta es mi posición inicial. Tengo y con una cinta métrica mido, dicen pasos, aquí son 3, 4, 5, 6 pasos. Lo que pasa es que la unidad de longitud es el paso. Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida? 6 pasos. Si cada ladrillo tiene 40 centímetros, pues ahí lo traducimos a centímetros. ¿Cuál fue mi desplazamiento? Inicié y finalicé en el dispositivo. Miren, aquí estoy quietecita, ¿eh? Justo donde comencé. ¿Cuál es mi desplazamiento? El punto inicial al punto final. Pero son coincidentes. 0 desplazamiento. Entonces tengamos mucho cuidado. Nos gusta, porque nos gusta usar como sinónimo distancia y desplazamiento. Aceite y agua. Distancia no es vector, es la longitud y a lo largo del camino, mientras que el desplazamiento, ese sí es vector. Desde el punto inicial, allí se inicia el vector y va a terminar en hemos hablado de distancia, hemos hablado de posición, hemos hablado de desplazamiento y todo esto indicado en unidades, centímetros, kilómetros, etc. Vamos a, si nos estamos entendiendo, lo cual es bien. Vamos a hacer este ejemplo. A la hora de cada uno.
Vamos a hacer un cuadrito resumen. Bien, vamos a tomar como base el esquema y vamos a indicar el desplazamiento y la distancia recorrida por los cuerpos A, B y C. Está en metros. Ahí a la derecha el cuadrito resumen. ¿Listos? Vamos a ver. El cuerpo A, su desplazamiento. Posición final, 8. Posición inicial, 0. ¿Cómo se define el desplazamiento? Final menos inicial. Posición final, 8. Posición inicial, 0. Estos en metros. Entonces el desplazamiento es 8. Ese optó por irse en línea recta. La distancia recorrida. 0. Aquí hay 2, 4, 6, 8. La distancia recorrida, 8. Vamos a ver el caso B. Posición final menos posición inicial. Posición final, 8. Posición inicial, 11. Para ver, posición final es 8. Posición inicial, 12. Entonces, el desplazamiento es igual a 8 menos 12. Esto es menos 4. Y fíjense que todo lo que va para la derecha es positivo. Este va para la izquierda, acercándose al origen, dirigiéndose al origen. Desplazamiento. Tiene que haber algo que indique acerca de la dirección. Ahora, para ver, veamos la distancia. Aquí hay 2 y aquí otros 2. La distancia son 4 metros. Distancia. La distancia no es vector, es la longitud del camino. En consecuencia, para la distancia no vamos a ir así. La distancia, por definición, esa es la longitud del camino recorrido. Ahora el caso C. Del punto inicial, 2, y el punto final, 6. Entonces, para el caso del desplazamiento final menos inicial, esto es 6 menos 2 metros, esto es igual a 4 metros. Ahora vamos a ver la distancia. Ojo, aquí arrancó. Aquí hay 2 y aquí hay 2, 4. ¿No? Que la cosa no quedó aquí. Vino él y se regresó. 2, porque de 4 a 6, aquí caminó 2, 4. Ahora camina más. ¿Y qué pasa aquí? Llegó a este punto y luego de 4 a 6, otros 2. Estos son metros. ¿Cuánto es la distancia? 4 más 2, 6 más 2. Miren.
En cositas sencillas nosotros no nos vamos a andar confundiendo. Una cosa es desplazamiento y otra cosa es distancia. No vamos a encontrar distancias negativas. Lo que va a ser signado es movimiento, es un vector. Eso está indicando dirección. Vamos ahora con las otras cantidades y nos interesa ahora la velocidad media y la velocidad instantánea. Vamos primero con la velocidad media. Vamos a ver su símbolo. En el capítulo de Resnick que tienen al respecto de esta unidad 2, aparece MED, media, y le ponen un diósito y la letra X para indicar un movimiento a lo largo del eje X. Se puede usar esa simbología, si no solo ponerle V sub M, velocidad media, pero eso sí, estamos hablando de una cantidad vectorial. Hay un desplazamiento, sí. ¿Ha transcurrido un tiempo? Sí. Entonces, la razón entre el desplazamiento experimentado y el tiempo que tomó efectuarlo, eso es la velocidad media. La velocidad media es la razón del desplazamiento y el tiempo transcurrido o el tiempo empleado. Escrito de otra forma, la velocidad media vector es la razón del desplazamiento delta X y el tiempo. A veces ese delta nosotros lo escribimos velocidad media es el desplazamiento, decíamos, X2 o X final menos X inicial, X1, y aquí el tiempo 2 menos el tiempo. Observe, vector, por supuesto no es verdad. La velocidad media va a tener la misma dirección que el desplazamiento. Es la razón del desplazamiento y el tiempo en el cual se efectúa ese desplazamiento. Ahora bien, esto depende del lapso. Durante este tiempo, pues se efectuó este cambio de posición, se efectuó este desplazamiento. Pero de punto a punto, ¿qué estaba pasando? Vamos a ver. Solo sabemos que hay una posición final, que hay una posición inicial, que hay un desplazamiento y que le tomó un tiempo. Pues sí, pero ¿qué pasó en ese cambio de posición desde un sitio hasta otro? ¿Qué pasó?
Eso no lo dice la velocidad media. La velocidad media es para lo que le podríamos llamar, si el recorrido es del punto 1 al punto 2, es para el recorrido completo. Así que dentro de las características indicaríamos que la velocidad media es un vector que tiene la misma dirección del desplazamiento y que se va a expresar en unidades de longitud por tiempo. Así vamos a encontrarlo metros por segundo, kilómetros por hora, longitud y tiempo. Pero vector. Ahora, a nosotros nos interesa qué está pasando en puntos específicos. A nosotros nos interesa qué está pasando en un instante específico. Entonces ya no nos es útil la velocidad. Si queremos saber qué está pasando en instantes específicos, en un punto específico del camino, entonces vamos a hablar de que la velocidad media, como no me describe lo que está pasando, entonces la paso a la otra velocidad, y es a la que le llamamos la velocidad instantánea. Y para ello le quitamos así el simbolito, este. Y lo vamos a ver. Como es la velocidad de un instante específico, entonces este lapso tiene que ir siendo cada vez más pequeño. Este tiempo para cambiar de posición, para desplazarse el cuerpo, tiene que ser cada vez más pequeño. De tal manera que llega un momento en el que nos ubicamos en la condición límite, cuando este tiempo tiende a cero. Entonces tenemos a la velocidad instantánea como el límite. Cuando delta t tiende a cero, de la razón de cambio del desplazamiento y el tiempo. Lo vamos a ver con un esquema.
de que aquí tenemos como la posición de un objeto, la posición está en metros, está relacionándose o está cambiando con y luce de esta forma. El objeto inicialmente está en A y termina en B. En A tenemos A tiempo de 1, B tiempo de 2. Aquí tenemos en A la posición X1 y en B la posición X. De manera que nosotros hablamos de la velocidad. Si estamos refiriéndonos a la velocidad media, entonces hay un tiempo transcurrido delta T, y en ese delta T ha habido un cambio de posición. Y la velocidad media definida como la razón, como el cociente del desplazamiento y el tiempo. Entonces, miren, velocidad media es la pendiente de esta pendiente y es la velocidad. Su correspondiente magnitud. Pero si nosotros el punto B, porque el tiempo transcurrido va a ser cada menor, el tiempo B lo vamos acercando cada vez más al punto A, reduciendo este delta T. Este D se acerca aquí, el delta T es menor. El delta T se acerca a A, el tiempo ha sido menor. El punto B se acerca al punto A, entonces el tiempo transcurrido menor y así sucesivamente, hasta que finalmente este delta T tiende a cero. En ese caso nosotros tenemos a la velocidad en un punto específico, que es la velocidad en A. Y en A tenemos a una recta tangente. Aquí la pendiente de la recta tangente es la velocidad en A. Entonces ustedes ya se están ubicando matemáticamente por dónde andan las cosas. Aquí tenemos a la velocidad media como el cociente del desplazamiento del tiempo. Y tenemos que el tiempo es el lapso para ir de A a B, dado que hay están tan cerquita, que nos permite entonces hablar de lo que está pasando en un punto respecto de la velocidad. Entonces, ya notamos qué significa esta velocidad en A, la velocidad en un punto específico. Mientras que esta me dice la velocidad del recorrido de A, o en el trayecto de A la velocidad de A. Sí, pero ¿qué hizo? Es otra cosa. Y de punto a punto, eso es instantáneo, específico, de punto a punto. Entonces aquí, ya ustedes ya notaron que cuando hablamos de la velocidad instantánea, estamos hablando de un cambio diferencial, de una razón. De manera que si nosotros tenemos una expresión matemática que le diga cómo la posición va cambiando con el tiempo, si hay una ecuación, si está la función de la posición en términos del tiempo, entonces yo voy a derivar
Y ahí voy a tener la expresión de la velocidad instantánea. Y voy a ir a sustituir para el tiempo que me interesa en esa ecuación y así voy a conocer la velocidad. Si lo que tengo es un gráfico, pues entonces la tangente en el punto de interés, en el punto específico, la pendiente de la tangente en la velocidad instantánea y la pendiente de la recta que conecta a los puntos, esa va a constituir a la velocidad. Pero sin olvidar que estamos hablando de velocidad media y velocidad. Ahora bien, a nosotros nos gusta, y en el lenguaje cotidiano, utilizamos la palabra rapidez. Qué rápido va. Qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido aquí. Qué rápido se terminó el segundo. Pues en física esto tiene un significado que ya pues no es tan así como en el lenguaje coloquial que utilizamos y que debe de ser manejado como todo lo otro de lo que hemos hablado, con sumo cuidado. Cuando hablamos de la rapidez, vamos a hablar de la rapidez. La rapidez generalmente la simbolizamos R y luego la letra. Cuando hablemos de rapidez y rapidez media, es la razón de la distancia recorrida y el tiempo empleado. ¿Ya notaron la diferencia entre rapidez media y velocidad media? Velocidad media. Velocidad media es la razón de cambio del desplazamiento con el tiempo. Y aquí es la distancia. Y hace un momentito hicimos un ejercicio donde la distancia y el desplazamiento son iguales. Por lo tanto, nosotros no vamos a andar sustituyendo al desplazamiento por la distancia. De manera que cuando alguien dice, hacemos ese ensayo, ¿se acuerda bien de la fórmula de la velocidad? Sí, yo digo, bueno, distancia entre tiempo. Distancia, esto es rapidez. Ponemos la expresión Z, rapidez media igual de distancia y el tiempo empleado. ¿En qué se va a expresar? ¿No? Para ver si podríamos nosotros tener la función. La distancia, por ejemplo, en metros, sistema internacional. Tiempo empleado, segundo. Metros por segundo. A lo mismo que el desplazamiento. Claro, las mismas unidades, pero conceptualmente es diferente. Esta es la longitud del camino recorrido. Es un escalar. O sea, no tiene dirección. Unidades. En el sistema internacional, kilómetros por hora, pie por segundo, pie por minuto, longitud y tiempo.
rapidez media. ¿Quiere decir que hablamos de rapidez? Claro, la rapidez instantánea. Que de la misma forma que la velocidad instantánea se refiere a lo específico, se refiere a puntos específicos, se refiere a cuando esto es tendiente a ser sumamente pequeño, este tiempo empleado en recorrer una distancia pequeñita, entonces es la de puntos específicos. Si nos vamos a referir a la rapidez instantánea, le llamamos rapidez, así solo rapidez, entonces estamos hablando de la magnitud de la velocidad. De la velocidad instantánea. Aquí tenemos a la rapidez instantánea. El mismo concepto de hacer el delta T sumamente pequeño, tendiente a cero, y la rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea. Vean cómo hemos ido hilando, cómo hemos ido hilvanando. Empezamos hablando de la posición, del cambio de la posición, del tiempo que nos toma, de la distancia que recorre. Y ahí han ido surgiendo las denominadas magnitudes cinemáticas, lo que son aquellas magnitudes que nos permiten ir describiendo el movimiento del objeto, considerando a los cuerpos como partículas y considerando además a los cuerpos que se mueven a lo largo de una sola dimensión, movimientos unidimensionales, monodimensionales, decimos. Veamos las magnitudes asociadas y es la aceleración. Vamos a hablar de la aceleración media en principio y luego la aceleración instantánea. Un móvil, pues no está obligado, no necesariamente va a mantener durante todo su recorrido la misma velocidad. La velocidad la puede cambiar. De manera tal que si nosotros relacionamos a el cambio de velocidad que experimenta un móvil y el tiempo del cual cambia la velocidad, entonces estamos hablando de una aceleración. Aceleración media es la razón del cambio de velocidad y el tiempo transcurrido.
Si queremos una expresioncita, entonces vamos a poner así, aceleración media es cambio de velocidad. Cambio, ya estamos acostumbrándonos a poner el triangulito y luego de velocidad. Y el tiempo, la velocidad es un vector. El cambio de la velocidad es un vector. Y en consecuencia, ¿qué será la aceleración? La aceleración también es un vector. ¿Qué es la aceleración? Es el cambio de la velocidad del tiempo. La aceleración, ¿qué nos indica? Nos indica cómo está cambiando con el tiempo la velocidad. ¿De qué otra forma lo podemos escribir? Nos gusta a veces tener más de una forma de una ecuación. La aceleración media, vector y de x. Mantengamos la simbología, velocidad 2 menos velocidad 1. Entre esta velocidad 2 ocurre en el tiempo 2 y la velocidad 1 en el tiempo. Prestémosle atención a las operaciones con vectores, vamos manejando todo esto bien apropiadamente. Esto nos dice, así como cuando se habla de la velocidad media, esto nos dice que en el tiempo 2 hay una velocidad al final de un recorrido, digamos. Esta es la velocidad con que se partió, la velocidad al inicio. Este es el cambio, este es el tiempo que le tomó cambiar esa velocidad, y esta es la aceleración media. Pues sí, pero de punto, pues, entre el punto 2 y el punto 1, entre el instante 1 y el instante 2, ¿qué está pasando con la velocidad? Aunque en el caso anterior, ahora nos conviene hablar de la aceleración en puntos, en tiempos específicos. Nos conviene hablar también de la aceleración instantánea. ¿Qué más podremos decir? ¿Qué podremos decir al respecto? Que este tiempo, este lapso, sea cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Que este tiempo tienda a cero. Entonces, en el límite, vamos a tener ahora la aceleración instantánea. Que simbolizaremos con la letra A, es un vector. Y la aceleración instantánea se define para la condición límite en que delta t tiende a cero, la razón del cambio de velocidad y nuevamente ustedes se ubicaron, no lo dudo, en que estamos hablando de qué aquí. Estamos hablando de que la aceleración vamos a conocer como la derivada de la velocidad con respecto a la primera derivada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tengo la expresión, la ecuación de la velocidad en función del tiempo, entonces voy a derivar, voy a encontrar la primera derivada, de manera tal que esa primera derivada me va a permitir determinar la aceleración para tiempos específicos. ¿Qué unidad es la primera? Pues miramos al sistema internacional. Es la razón de cambio de la velocidad con el tiempo. Esas son unidades de velocidad. Entonces, por segundo y sobre segundo. Esto significa
metros por segundo al cuadrado. Cuando nosotros de repente las unidades no les prestamos mucha atención y decimos 20 metros por segundo y 20 metros por segundo al cuadrado. Ahí hay una gran diferencia. 20 metros por segundo es velocidad. 20 metros por segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. Eso significa aceleración. Es el cambio de la velocidad con el tiempo. Gráficamente podemos hablar un poquitito de la aceleración. Aquí tenemos velocidad y aquí tenemos tiempo. Vamos a exprimir por segundo. Y esto en segundos. Y que la relación velocidad-tiempo sea así. Que aquí tengamos a un punto A, donde el tiempo es de 1, la velocidad es de 1, y por aquí tenemos un tiempo 2 y una velocidad de 2. Esto ocurre en un punto B. Vean, tenemos la velocidad en términos de tiempo, la velocidad en función de tiempo. Entonces vengo y conecto a través de una recta a los puntos A y B. Y la pendiente de esta recta es la aceleración. ¿Y qué decíamos hace un momentito? Decíamos, si el punto 2 se va acercando cada vez más al punto A, si este intervalo es cada vez más pequeño, tendiente a cero, entonces si vamos en ese acercamiento continuo, entonces vamos en el punto a tener a una recta tangente, y la pendiente de esa tangente es la aceleración en el punto A. Con esto de que hemos tenido un gráfico posición-tiempo, tuvimos un gráfico posición. Ahorita tenemos un gráfico posición en términos de tiempo. ¿Qué es lo que nosotros de ellos podemos obtener? Qué importante es el conocimiento de la pendiente, por ejemplo, de los valores medios, de los valores instantáneos, y la utilidad que un gráfico nos va a prestar a la hora de que nosotros nos enfrentamos a la situación de tener que indicar acerca del cuerpo, y que lo que tenemos es, por ejemplo, sea datos, y vamos a trabajar con ecuaciones, o vamos a tener gráficos, y nosotros gráficamente también podemos resolver las situaciones. No quisiera finalizar sin antes hacer como un pequeñito aquí tenemos gráfico de velocidad
y aquí el tiempo. Y dejarles como la inquietud. Para su correspondiente análisis, que por ejemplo lo que está pasando en puntos como en puntos específicos, por ejemplo, A, B, I, C, D. Me gustaría que, basándonos en este gráfico velocidad-tiempo, se hiciera como una descripción de lo que está pasando en cuanto a la aceleración, por ejemplo, en cuanto a un punto como este A, ¿qué significa para la velocidad positiva y negativa? ¿Qué está pasando en este punto D? Y dejarles la inquietud para que lo que se refiere a los gráficos, pues llame mucho más su atención con la herramienta, lo que se refiere a las ecuaciones. Pero yo me he percatado que como que las ecuaciones llaman más la atención y hay una gran preocupación por memorizarse ecuaciones y todo. Y a veces el manejo de los gráficos es sumamente útil y bastante sencillo. Así, por ejemplo, ¿qué pasa con este punto C? ¿Qué pasa con la aceleración? Si estamos hablando de aceleración en B, esa aceleración media o esa aceleración instantánea a la que me estoy refiriendo, ¿qué significa este punto A en cuanto a la velocidad? ¿Para dónde irá el medio en relación con el origen del sistema de referencia? Y aquí en este punto D, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué está haciendo el objeto entre C y D? En cuanto a lo que es su velocidad y en cuanto a lo que es su aceleración. Me gustaría que ese gráfico le diera una miradita, lo analizaran y le hicieran los comentarios pertinentes al respecto. Bien, creo que estamos justitititito en el tiempo. Lo voy a designar lo que resta para responder a sus preguntas.